Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches desde donde te estés conectando con Mujeres con Historias para Contar. Mi nombre es Cristina Bravo y soy socia fundadora de Mujeres para Historia para Contar en Lima, Perú. El día de hoy tenemos una transmisión más de Mujeres con Historias para Contar, el día de hoy Europa. El día de hoy le toca a nuestras compañeras de Europa, específicamente a mi compañera Leticia. Hola, ¿cómo estás? A mi compañera Leticia, que ella se va a encargar de presentar a su invitado. El día de hoy tenemos un súper invitado con un súper tema, en donde realmente vamos a estar muy atentas a ver los... Hola Leti, ¿cómo estás? Hola invitado, ¿cómo estás? Disculpa que te etiqueté mal el día de hoy. Quiero contarles un poco, mientras se va conectando Leticia, voy a contarles un poco de lo que es Mujeres con Historias para Contar. Mujeres con Historias para Contar es una asociación. Hola Leti, Hola, justo estoy ¿cómo estás? presentando el espacio. ¿Me das un minutito para terminar de presentarlo? Es una asociación civil sin fines de lucro que tiene como propósito el promover y difundir el rol de la mujer empoderada. Y en realidad, como el día de hoy lo demostramos, no solo la mujer, en realidad lo que venimos a hacer es difundir y promover el rol de la persona empoderada, donde nos cuenta sus historias a través del Instagram, en donde nos estamos conectando y nos conectamos dos continentes, Europa y América, como el día de hoy también lo estamos viendo, yo desde Perú, Leticia desde Francia, nos estamos conectando en un mismo espacio, siempre con un mismo hilo conductor, que es ser protagonista de su propia historia. Tanto hombres como mujeres que sean protagonistas de su historia y que esta historia pues realmente pueda resonar, nos lleve a la inspiración, nos lleve al aprendizaje mutuo y nos lleve a la solidaridad. Realmente es un espacio que estamos construyendo a través de 4 años con Mujeres con Historias para Contar. Muchísimas gracias a todas las personas que se van conectando, gracias a todas las personas por estar presentes y por seguirnos siempre en todas nuestras redes sociales. En todas somos Mujeres con Historias para Contar. En YouTube, en donde tienes que suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. En Instagram, como el día de hoy que estamos transmitiendo los encuentros en vivo, también TikTok, donde hay pequeños extractos que te puedes animar a meterte al YouTube para ver toda la entrevista completa. Y también LinkedIn, si es que tienes LinkedIn, para que también nos puedas ver en Mujeres con Historias para Contar. Así que el día de hoy le toca a Francia. Francia, nuestra amiga Leticia. A ver, Leticia, un apapacho. Un apapacho desde Lima, Perú, para ti. Apapachos para ti, querida Cristi, para Cari, allá en Argentina, y para todas las mujeres, socias voluntarias de Mujeres con Hola. Historias para Contar. Gracias por el apoyo, por el espacio y a cada uno de nuestros invitados que va pasando por aquí. Ya llegó tu invitado. Ya estamos con Bueno, Aldo. bienvenido Aldo, bienvenido al espacio, bienvenido aquí a este espacio de Mujeres con Historias para Contar. Leticia te va a presentar. Yo solamente me quedo un minuto, voy a estar siempre en el backstage por cualquier cosa, cualquier tema tecnológico que pase. Siempre estoy yo ahí para poder tratar de solucionarlo. Y también minutos antes de que acabe el encuentro, me vuelvo a conectar para despedir juntos el espacio. ¿Sí? Buenísimo. Así que me quedo aquí. Un abrazo. Gracias, Cristi. Pues gracias nuevamente a toda la comunidad de Mujeres con Historias para Contar. Si eres nuevo en este espacio, bienvenido. Y gracias a nuestro invitado, que hoy es Aldo Barragán, que se conecta desde Barcelona, España, con nosotros, con nosotras, para pues traernos una historia, desde su historia personal y su historia profesional. ¿Cómo es que hablamos del fuego interno, de los dragones, de cómo vivir una vida en paz? Bienvenido, Aldo, muchas gracias por aceptar la invitación. No es la primera vez que Aldo está por aquí. Aldo ha estado en el espacio de Mujeres en la Adolescencia, por allí estuvo con Mar Clarós, nuestra querida amiga desde España también. Y bueno, Aldo, les cuento rápidamente quién es.
Él es terapeuta gestal, formado en coaching, en la teoría polivagal, bioenergética, primeros auxilios psicológicos, profesor de yoga, es creador de Espacio Impulso, perdón, desde 2010, en donde ofrece terapia y formaciones a empresas y particulares. Y bueno, Aldo, tenemos una larga trayectoria y una larga historia, por fortuna, en que la vida nos ha conectado y reconectado en diferentes ocasiones. Y yo te agradezco nuevamente, Aldo, por el tiempo y por decir, sí, me sumo al espacio de mujeres. Bienvenido. Muchísimas gracias, Leticia. Agradecido yo por poder estar aquí con este espacio y contribuir en lo que pueda serle de utilidad a alguien con el tema del cual hoy vamos a hablar. Buenísimo. Pues Aldo, el espacio es para que nos compartas justamente con el título de esta asociación de historias por contar. Todos al final tenemos una vida, ¿no? Tenemos muchas historias que nos atraviesan, muchos caminos que hemos recorrido. En algunos nos identificamos, en otros, pues a veces cuando escuchamos las historias de otros, pues nos llega a sorprender o incluso a inspirar, ¿no? Y hoy tú has propuesto este título de Domar a tu dragón interior para vivir en paz. ¿Cómo es que ha sido tu vida? ¿Cómo nos cuentas desde el inicio, ¿no? De este planteamiento, el pensar en los dragones y en alcanzar esa paz que al final, pues todos estamos deseando? Sí, porque en realidad esa paz no es que un día la alcanzas y ya está hecho, ¿no? Es que constantemente la vas alcanzando y dependiendo de tus circunstancias de vida y el momento en el que atraviesas, pues a veces como que la tienes más cerquita y a veces pues se te puede resistir un poco más, ¿no? Pero el título de la charla de hoy, Leti, surgió a raíz de un comentario años atrás, hace muchos años, con un terapeuta al cual yo iba, porque pues he ido a distintos terapeutas y de hecho todavía mantengo mi práctica de ir a un terapeuta a pesar de yo ser uno, ¿no? Y una vez estaba hablando con el terapeuta que en ese momento tenía relación con él y me vino a decir algo como me alegro mucho que hayas domado a tu dragón interior, ¿no? Entonces, lo que él me quería decir con esta idea es, eh, como en ese momento de mi vida, en esa circunstancia, por lo que yo le estaba contando, había logrado detener una reacción que en mí salía de una forma muy, muy espontánea, muy rápida y que muchas veces me perjudicaba, ¿no? Luego vamos a dar ejemplos en concreto y seguiremos ahondando, ¿no? Pero bueno, pues a raíz de ahí salió la idea de coger este título, que creo que muchas personas se pueden sentir identificadas con él, porque seguro que no todos, pero sí muchas personas podemos identificar cuál es ese dragón interior que tenemos, ¿no? Cuál es esa fuerza que cuando se nos activa nos hace reaccionar desde un lugar como muy impulsivo, muy automático y con una fuerza importante, ¿no? Entonces, bueno, pues iremos dando ejemplos y demás, pero todo surge un poco de ahí y de cómo yo pues he estado domando mis propios dragones, ¿no? No Y solo como es también uno. por mi profesión, sí, sí, son varios, yo tengo un zoológico, ¿no? Y como por mi profesión también pues acompaño a la gente a domar los suyos, ¿no? Porque al Ya. final a veces es una cosa que sale con frecuencia en terapia como una respuesta emocional, ¿no? Que nos perjudica y que sin embargo no podemos controlar, ¿no? Ya. Gracias, Aldo. Hago un pequeño paréntesis para saludar a quienes están uniendo. Gracias por compartir este espacio. Aquí estamos. Si tienen alguna duda, comentario, quieren participar, utilicen el recuadro que está para el espacio. Justamente aquí se comentar, o si no, el icono con el signo de interrogación. Pueden poner ahí sus comentarios. Abrazo grande a Create Coaching. Gracias desde Argentina. Buenas tardes. Bienvenida. Abrazos. Bienvenido, Aldo. Saludos desde Argentina. Gracias por estar aquí. Y bueno, a todas las compañeras y a los que no alcanzo a ver los nombres, pero gracias por estar. Aldo,
Cuéntanos un poco de tu historia, porque al final has tocado un punto bien importante que es esto de la terapia, ¿no? Hay muchas modalidades y cada vez se habla más de este bienestar emocional por fortuna, ¿no? Creo que estamos en un momento de la humanidad que se está tomando más conciencia, ¿no? Y justo hablando de dragones, en ocasiones podemos pensar de pues si los seres humanos somos tan racionales, ¿no? ¿Cómo es que nos sale tanto fuego? Cuéntanos un poquito de tu historia para ir entendiendo cómo es que llegas tú al mundo de la terapia y del yoga y de la meditación y luego, ¿no? Cómo eso te ha permitido precisamente, pues, ir domando a los dragones. Sí. Sí, yo creo que aquí lo primero que tengo que decir es que no somos tan racionales como creemos. Somos mucho más impulsivos, emocionales, reactivos de lo que somos por toda la historia que tenemos detrás en una mochila invisible que no vemos, pero que sin embargo llevamos, ¿no? Y que tiene que ver con nuestras experiencias, con lo que vimos en casa, con lo que nuestro entorno nos dice que es normal, lo que no, y luego también con una parte personal, subjetiva, que ya no te sé decir de dónde proviene, pero que por lo menos yo creo con mucha fuerza que sí que todos y cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Y bueno, mi historia es la de una persona que estaba estudiando una carrera universitaria, no me sentía satisfecho con eso, me sucedieron una serie de cosas en mi vida que me hicieron darme cuenta de inseguridades, me hicieron sentirme muy vulnerable, a partir de ahí empecé a hacer terapia, esto con 19 años, dejé esa carrera universitaria, empecé otra que era filosofía, también la dejé a medias, encontré el yoga, me puse a practicar yoga 14 veces a la semana, a meditar. Eso me fue llevando pues a mucho espacio de introspección, a muchos momentos de reflexión y a aumentar mi capacidad de darme cuenta de lo que sucedía en mi interior. Y luego ya, pues tiempo después, seguía haciendo también terapia, incorporé la terapia y fue en ese momento cuando te digo que sucedió este comentario con un terapeuta que me dio esa idea tan gráfica como de un dragón interior, ¿no? Y lo que quiero decir es que mi historia, bueno, no creo que tenga nada en particular, creo que si todos nos observamos podemos ver determinadas cosas que tenemos en nuestro interior y que a veces cuando se ponen en marcha no lo hacen de la mejor forma o incluso nos perjudican. Y simplemente las condiciones de la meditación, del yoga, de la introspección y de la terapia me permitieron empezar a reconocer qué es lo que a mí me sucedía, ¿no? Por ponerle un nombre concreto, Leticia, yo pues estoy como muy apasionado cuando hablo de las cosas, cuando me discuto con las personas a veces defendía con mucho fervor mi punto de vista, a veces me enojaba, me desesperaba cuando las demás personas no me comprendían, ¿no? Y un poco cuando había discusiones o disputas con alguien, me era como muy fácil irme hacia el enojo, ¿no? Y ahora te estoy resumiendo algo que en realidad es como la historia de muchos momentos difíciles de mi vida, pero viene a resumir que mi dragón interior como que tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver como con calmarme en los momentos de discusión, no sentirme frustrado cuando alguien no me entendía, no desesperarme cuando veíamos las cosas de formas tan diferentes, a pesar de que para mí eran muy claras, ¿no? Entonces, mi historia de tomar mis propios dragones tiene que ver con eso, con calmar ese impulso y darme más el tiempo y el espacio para poder reconocer las diferencias, para sostener la frustración, para que el enojo no complique la comunicación con la otra persona, porque a veces hay una diferencia, pero eso no es un problema, a veces el problema es que sobre esa diferencia se añade un enojo, ¿no? O una rabia. Y entonces, en mi caso, domar mis propios dragones tenía que ver con poder poner distancia con esas emociones, reconocer que estaban ahí, porque no significa que desaparezcan, sino que simplemente aprendes a detectar cuando están empezando a engendrarse, cuando están empezando a coger fuerza, y aprendes a crear una respuesta diferente, de tal forma que en vez de simplemente reaccionar con fuerza,
empiezas a poder construir una reacción diferente, ¿no? Y de hecho es una definición de libertad que me gusta mucho, ¿no? La libertad tal vez me planteo que no es hacer todo el tiempo lo que queramos, sino es un espacio muy pequeño entre un impulso que yo tengo que me llevaría a reaccionar de una forma y una barrera que le pongo a ese impulso para, en vez de reaccionar de esa forma, poder hacerlo de una forma más constructiva. Y ahí es donde yo empiezo a dirigir hacia dónde quieren ir mis reacciones conscientes, ¿no? ¿Qué es lo que elijo dejar de hacer y qué es lo que elijo intentar comenzar a hacer a partir de ahora? Y cuando todo esto sucede, Leticia, o por lo menos cuando eso ha sucedido en mí, cuando yo lo veo en la gente que viene conmigo a terapia, no es que el dragón desaparezca, no, es que lo tenemos más calado, lo tenemos más identificado, ¿no? No nos cuela un gol sin darnos cuenta, porque nos damos cuenta cuando se está empezando a activar y podemos reconducirlo, ¿no? Y aquí es donde luego entran pues todas las cosas que podamos hacer para empezar a conocerlo, que eso es lo primero, conocer a nuestras fuerzas intensas, y luego también lo siguiente que sería como domarlo, ¿no? Que es apaciguarlo, es como tenerlo un poco más en control, ¿no? Claro, claro. Al final se trata de, pues, de controlar, como dices tú, identificar esas emociones positivas o negativas según el contexto en el que nos encontremos para, pues, darles la vuelta, porque se habla mucho, ¿no? De no te enojes, es malo enojarse. Pues sí, pero lo siento. ¿Cómo lo externo, no? ¿Cómo hago entonces para no enojarme, no? Y creo que consideramos que todos como seres humanos, pues efectivamente podemos ser más reactivos o más pasivos en función de nuestra personalidad, nuestras creencias, de cómo nos hemos, ¿no?, desarrollado, del entorno en el que nos encontramos, de las circunstancias, como bien decías muy al inicio de la conversación, porque pues todo eso nos va haciendo que efectivamente identifiquemos al dragón y lo podamos, ¿no?, amansar. Por aquí comenta Emilce, dice, verlo, conocerlo, aceptarlo, elegir, qué importante. Tal cual, eso es una hermosa definición de libertad. Habla del concepto que nos diste de libertad. Dice, muchas gracias, Aldo, por contar tu experiencia y cómo tu pasión te llevó a un camino mejor, interviniendo las emociones y creando otras nuevas acciones, soltar la reacción y elegir qué es acción. María 5789 Teresa dice, me alegra oírte, Aldo, desde Jaén, España, saludos. Y saludos también a Paola Castresana, que ya está en Chihuahua, México. Gracias. Y a los demás que están aquí, si quieren comentar algo, por favor, pónganlo aquí en el recuadro conveniente. Aldo, y tú nos hablas bueno, sí, tú has identificado desde los 19 años o has, ¿no?, ido a terapia desde los 19 años, pero ¿qué pasa con aquellas personas que nunca se han dado esa oportunidad o que incluso dicen, pues terapia para qué? O terapia con qué se come? O para mí, ¿eso de qué me va a servir? ¿No? O tú te has también pues sumado a tu expertise y a tus estudios, a tu carrera profesional como terapeuta, el yoga, la meditación y todos estos conceptos de bienestar que incluso entra ahí hasta la alimentación consciente, ¿no? Si hoy hablamos de ello. Pero para los que nunca han ido a terapia, ¿cómo consideras tú o cuál sería tu consejo para que las personas pudiéramos identificar que a lo mejor es una herramienta, bueno, no a lo mejor, es una herramienta necesaria para la vida? Bueno, yo creo, Leticia, que cuando el río suena es porque lleva agua, ¿no? Entonces, cuando estamos en conflicto con nosotros o cuando tenemos conflicto con la gente de nuestro entorno, cuando siento que tengo unos altibajos emocionales grandes o que mis respuestas son muy fluctuantes dependiendo cómo sople el viento, ¿no? Es porque algo sucede en mi interior, ¿no? Entonces, yo invito a que cuando la gente se siente así, que haga algo para conocerse y para emprender ese camino de
aceptación, conocimiento, mejora, transformación, domar al dragón, etcétera, ¿no? Pero cuando se necesite, cuando se sienta como una necesidad, ¿no? La terapia es pues para quien le pueda servir porque siente que le puede aportar. Si una persona no tiene esa necesidad, si una persona está bien consigo misma, si su oído no suena, pues tal vez no lleve agua, ¿no? Y yo por eso antes he dicho a mucha conciencia, no podemos decir que todo el mundo tenga un dragón interior. No, porque tal vez hay personas que afortunadamente por su carácter, por cómo han crecido, pues han siempre tenido un carácter como mucho más estable, una forma de saber estar y no perder la compostura, ¿no? Entonces, bueno, pues tal vez esas personas no tendría sentido, ¿no? Ni hablar de un dragón, ni lo podrían reconocer, pero hay muchas otras personas que sí. Y para esas personas, pues hay muchos caminos, ¿no? Yo empecé a través de la meditación, a través del yoga, porque tienes ese espacio de silencio, aumentas esa capacidad de observarte, de observar tus pensamientos, y eso luego en el día a día repercute en que vas conociendo cosas que de repente van saliendo a la luz, ¿no? Pero existen muchos otros caminos y la terapia simplemente es uno de ellos. Lo que también quisiera aclarar, Leticia, es que cuando yo le pongo nombre a esto como el dragón interior, que no se imaginen que siempre es una energía caliente, destructiva, como pueden ser la rabia, los celos, como puede ser la envidia, ¿no? El dragón también puede ser pues, una bestia muy grande y muy pesada y muy perezosa que cuando se apodera de mí, ¿no? Me tiene 7 días tumbado en el sofá, olvidándome de cumplir correctamente mis obligaciones y de cuidar mi salud y de cuidar mi entorno. Y eso también es una energía de dragón que simplemente cuando se despierta no será tan cálida, tan explosiva como puede ser pues esas otras que he mencionado, pero en cualquier caso es una energía que de alguna forma como que se apodera de mí. Y tampoco tiene que ser claramente una emoción, puede ser una sensación, ¿sabes? Como estar perdido, es que de repente me suceden cosas que me abruman y entonces me entra una sensación de sentirme perdido y desde ahí me paralizo, no actúo, me quedo embobado, ¿no? Y entonces pues sería una forma poética, ¿no? De decir, bueno, pues es como, si eso te sucede con mucha frecuencia, pues tal vez ese es como un dragón que a ti cuando se te activa te lleva a eso, a esa duda, a esa parálisis o a lo que sea, ¿no? Pero las reacciones no siempre tienen que ser, no siempre tienen que ser como desde una emoción cálida, explosiva y destructiva, ¿no? Pueden ser de muchas formas distintas. Y cada persona, cuando se observa, sí que puede identificar, pues a mí me pasa eso. Y tal vez le pasa poco, tal vez le pasa mucho, o tal vez le pasa en situaciones que tampoco son muy importantes. Y si no tiene esa necesidad de hacer un trabajo personal, pues que no lo haga. Pero yo sé que hay mucha gente que sí está peleándose contra su dragón, que siempre la lleva a compararse con los demás y por lo tanto se siente menos, o su dragón que siempre en determinadas ocasiones le hace sentir muchos celos o mucha envidia, o el que le hace sentir una frustración muy grande desde la cual arrasaría con todo, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando una persona identifique algo así, es cuando tiene que, o está en sus manos, poder hacer algo para domarlo. Y hasta me haces pensar, Aldo, pues en un dragón, digamos, tomándole el lado positivo, ¿no? Que precisamente sea esa fuerza interna para dar, que nos empodera, hablando aquí en el concepto de la Asociación de Mujeres con Historias para Contar, ese empoderamiento que podemos tener, esa fuerza que nos hace accionar, el sentirnos bien, ¿no? El que efectivamente no siempre las historias o los momentos de la vida tienen que ser dramáticos y caóticos, sino que podemos sacar, ¿no? De cada circunstancia, de cada situación algo bueno, y ahí también entran los dragones positivos, ¿no? Claro, o domados, ¿no? O un poco domesticados para que pueda aprovechar los aspectos positivos que alguno de ellos puede tener, ¿no? Eh, a favor o en nombre de aquello que estoy persiguiendo, Sí, ¿no? De aquello,
de aquello que sea mi propósito de vida, de aquello que tenga que solucionar entre manos, ¿no? Pero la definición, para volverlo a especificar, es como algo que cuando nos controla, nos domina por completo y las riendas ya no las tenemos nosotros, sino que ya es esa reactividad, esa respuesta como muy automática. Eso también hay que entender, lo que es muchas veces lo que sucede es que es una respuesta muy automática y muy inconsciente, que además Leticia, para ir avanzando, muchas veces lo que intenta es como protegernos del peligro. Ya. ¿No? La rabia tal vez intenta protegernos de la injusticia, Sí. pero cuando todo lo destruye, pues entonces es perjudicial, ¿no? Sí. Los miedos, ¿no? De las dudas nos intentan tal vez protegernos de el pánico de volver a hacer un error. Ya. ¿Sí? Claro. Los celos tal vez nos protegen de que alguien nos tome el pelo, ¿no? Sí, Entonces, son alertas, ¿no? bueno, son mecanismos que se dan en nosotros de forma inconsciente y que muchas veces cuando los analizamos y los vemos en nosotros mismos nos damos cuenta que nos están intentando de alguna forma proteger, aunque esa protección, Leticia, simplemente sea mantenernos dentro del espacio de aquello que conocemos, dentro de las reacciones y dentro de las respuestas que conocemos, porque eso es más seguro, aunque sea incómodo o aunque sea nocivo, a veces se percibe como más seguro eso que algo que es desconocido. Claro, claro, sí, por ahí el famoso dicho, ¿no? De más vale, ¿cómo es? Malo por conocer. Más lo conocido que bueno por conocer. Exacto, malo conocido qué bueno por conocer. Por aquí dicen, a veces puede ser domar, en otras situaciones es buscar ese agua, a veces el dragón está en alguna situación activa y hay muchos modos de dragón, hay tiempo para cada persona, justamente depende ese modo de dragón, perdón. Y por aquí dice, claro, es perder la capacidad de elegir. Lazos Consultores dice, así es, siempre hay detrás una emoción que instintivamente ocultamos. Pues sí, lo que dice Aldo, emoción, sensación, pensamiento, ¿no? Incluso porque al final, ¿no? Estamos con esos tres aspectos yo creo que en constante, ¿no? Dándonos a la cabeza y dándonos con el dragón. Claro, lo que sucede con el pensamiento es bien curioso porque normalmente encuentra la justificación que sostiene a la emoción o al sentimiento, es decir, lo más primario, y eso es algo que incluso sucede de una forma específica dentro de nuestro cerebro, que es que lo más primario es que se activen las emociones, básicamente para determinar si estamos en una situación de peligro o si estamos en una situación segura, ¿no? Y cuando una vez se determina esas dos opciones, entonces luego ya se empiezan a construir los argumentos en base a lo que percibimos para justificar racionalmente lo que estamos experimentando. Pero lo más inmediato, el primer paso, digamos, el primer control es como muy a nivel emocional comparado con experiencias pasadas. Y por eso el dragón cuando se activa ya no importa que lo que esté sucediendo ahora no es relevante con lo que pasó antes, porque como ya se activó, su respuesta ya va a ser la misma. Y por eso cuando las personas nos observamos, nos damos cuenta que o sea, quien tenga unos dragones se da cuenta que son siempre los mismos. Los míos serán y son el enojo, la impaciencia, la frustración, son siempre los mismos. Y luego se disfrazaban, Leticia, un poco de manera diferente según la circunstancia en la que estaba. Si era en una situación ante mis hijos pequeños, si era una situación ante un compañero de trabajo o un socio, si era algo ante un familiar, pero eso ya es como el disfraz. Pero la situación, como ese talón de Aquiles, ¿no? Es el mismo, ¿no? Y lo que sí es en cada persona, pues evidentemente que puede ser una cosa muy diferente. Pero eso tiene que ver con el pasado y lo que está sucediendo en el presente. Cuando logramos domar ese dragón, entonces cuando podemos controlarlo de otra forma y responder de otra forma, ¿no? Que eso es
Eso es ese proceso de conocerlo e irlo domando, tomándolo poco a poco. Claro, y con el tiempo a lo mejor un dragón que lo veíamos tan grande, ¿no? Y que lo hemos ido trabajando, pues podemos ya verlo un poquito más pequeño o como bien dices, pues ya domado, ya domesticado. Así es. Sí. Y para eso hay como varias cosas que se pueden hacer, Leticia, ¿no? Que seguramente requieren más tiempo del que tenemos aquí, pero sí me gustaría nombrarlas, ¿no? Un poco para que, Claro. ahora que ya tenemos una definición, que hemos dado unos cuantos ejemplos, y también invito a la gente a que ponga, ¿no? En unas palabras aquí en el chat también, ¿cuál es? ¿Cuál sería el dragón que identifican en ellos? Si es que identifican alguno, ¿no? Para tener más ejemplos, ¿no? De distintas fuerzas. Pero ya una vez que tenemos eso, bueno, y la pregunta es, vale, ¿y eso cómo se cambia? ¿No? Entonces, yo aquí, por simplicidad de explicación, lo divido en dos momentos, ¿no? Uno es, ¿qué hacer cuando se está sintiendo? ¿No? Y otro es como, ¿qué trabajo puedo hacer cuando ya no se está sintiendo esa fuerza, pero que también es un momento propicio para seguir haciendo acciones buenas que me lleven a domarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas para hacer cuando se está sintiendo esa energía es reconocer los indicios en nuestro cuerpo lo antes posible. Porque como es un patrón de respuesta, los indicios en nuestro cuerpo son los mismos. Se me acelera el corazón, me empiezo a sentir agitado, empiezo a sentir temperatura en el cuerpo, ¿no? Es como todo mi cuerpo se está preparando para que el dragón haga una bocanada de fuego de 3 narices, ¿no? Entonces, claro, mi cuerpo se empieza a preparar para eso, ¿no? O mi impaciencia se empieza a manifestar en que mi cuerpo empieza a estar nervioso y empiezo ya a mover la pierna sin poderla controlar. O empiezo a mirar a todas partes y a reloj y ya me empiezo a sentir inquieto. Entonces, como que lo que quiero decir es que el cuerpo nos indica con sensaciones que algo se está empezando a cocinar. Lo que sucede es que a veces el proceso es tan deprisa, o por lo menos en mi caso lo era, ¿no? Es como se activaba tan deprisa que cuando me daba cuenta ya había soltado 3 bocanadas de fuego, ¿sabes? Ya había arrasado con lo que tenía a mi alrededor, ¿no? Pero, pero por más rápido que sea, hay unas señales en el cuerpo, ¿no? Okay. En forma de pesadez, de sensación, de nervios, de agitación, algo se empieza a sentir en el cuerpo. Entonces, tan rápido lo podamos identificar, apenas comienza a surgir, estaremos en una mejor situación para reconducirlo, ¿sí? Okay. Okay. Y conforme aprendemos a reconducirlo, que es un proceso, la siguiente cosa a hacer para avanzar es observarlo, observarlo con mucha curiosidad. ¿Cómo se activa esto en mí? ¿Qué pensamientos va concatenando esta sensación que yo tengo? ¿Cómo me lleva a actuar? ¿Cómo cambia mi percepción de las cosas? ¿Cómo mi actitud se comienza a transformar hasta que de repente ya estoy en modo 100% dragón? Pero todo esto es un proceso que sucede, que lo que queremos es observarlo. Como cuando observamos algo externo y tomamos nota, primero pasó esto, luego se activó esto, luego se sintió esto, porque entonces vamos como deshaciendo el camino a la inversa. Estamos como deshaciendo el camino de cómo lo sentimos ahora a cómo llegó a construirse, cómo llegó a coger esa cantidad de fuerza. Y otra cosa que podemos hacer es como nombrarlo, es como darnos cuenta y decir, ya está aquí mi dragón de la impaciencia, ya está aquí, porque entonces todo lo que suceda aquí puedo entender el contexto en el cual está sucediendo y en el cual yo estoy sintiéndome de una forma y yo estoy reaccionando de una forma porque estoy poniendo el contexto blanco sobre negro. Es que está activándose en mí la impaciencia, los celos, la rabia, la sensación de que me tengo que poner duro porque si no me engañan, la pereza, el desánimo, lo que sea. Pero si lo nombras, entiendes el
contexto de lo que estás atravesando. Y no solo lo entiendes tú, que eso es algo para ti, que ya es muy útil, sino que a veces también lo puedes compartir. Cuando yo aprendí, Leticia, a decirle a mis hijos, me estoy empezando a poner nervioso porque se nos está haciendo tarde y siento que no me están ayudando con lo que les estoy pidiendo, entonces les empecé a transparentar, como se me está cocinando algo adentro y necesito que me ayuden. Y les aviso porque estoy empezando a sentirme lo que sea, ¿no? Irritado, cansado, nervioso, preocupado, lo que sea, ¿no? Y eso le permite al otro entender cuál está siendo mi experiencia y cuando hay voluntad por parte del otro le permite ayudarme, ¿no? Claro. A través de su reacción, ¿no? Sí, nombrándolo Luego, lo hacemos, ¿no? claro, no es como una cosa es identificarlo, ya está aquí, se me está activando, cómo se mueve, cómo se siente. Y otra cosa es compartirlo con nosotros. Es que me está empezando a pasar esto. Me estoy empezando a desanimar como normalmente me sucede, ¿no? Que siento que ya empiezo a ir de bajón. Porque entonces ya lo que haces con esto, Leticia, es que haces explícito lo implícito. Haces evidente lo que está pasando como debajo de la superficie. Y que puede pasar inadvertido para los demás, pero no para mí. Pero yo ya lo estoy explicitando y lo estoy explicitando también en mi conciencia, ¿sí? Ok. Le estás poniendo nombre y hay reconocimiento, tanto Exactamente. de manera interna como para el exterior, porque claro, Como muchas para el veces nos sentimos, exterior, si ¿no? estás rodeado con otras personas Sí. y si tiene que ver con otras personas o puede ser pertinente con otras personas, ¿no? Y luego también hay otras cosas que siempre puedes hacer, siempre en este momento cuando empiezas a sentir que el dragón se despierta, y es reconducir las acciones, ¿no? Es decir, como estoy hablando con alguien, se empieza a convertir en una discusión, yo me empiezo a acalorar, mi cuerpo empieza a darme señales de que si sigo por esa línea voy a explotar porque no sé hacerlo de otra forma, no porque yo quiera, ni mucho menos, ¿no? Sino porque simplemente no sé hacerlo de otra forma, pero lo que sí puedo hacer es decir una acción diferente. Bueno, pues ahora voy a detener aquí la conversación y me voy a ir a caminar y seguimos conversando en otro momento. Todo esto, Leticia, soy totalmente consciente que se dice más fácil de lo que se hace, ¿eh? Pero eso no significa que no sea eficiente en la medida que nos proponemos no solo dejarnos llevar por esa energía, sino domarla, ¿no? Entonces, bueno, pues reconducir a través de una acción en algunos casos es posible, en otros casos no, porque no puedo salir de ahí, pero se podrá hacer algo más, se podrá expresarlo, se podrá respirar, se podrá compartir, ¿no? Se podrá hacer algo para de alguna forma como hacerlo un poquito más tenue su energía, ¿no? Y en última instancia es como explicitar la respuesta que quiero dar, ¿no? Es como, me estoy poniendo nervioso, pero a pesar de eso, quiero dar una respuesta desde la tranquilidad, ¿no? Me estoy sintiendo frustrado porque no me siento escuchado y se me despierta como una sensación de frustración, pero quiero mantener la calma. Entonces no solo expresas lo que te está pasando, sino que expresas en qué dirección quieres ir. Y eso sobre todo te sirve a ti, sobre todo, pero también es verdad que le sirve a la gente que está a tu alrededor, siempre y cuando ellos sepan mínimamente un poquito cómo acompañarte, ¿no? Y que no usen eso para meterte el dedo en la llaga, que a veces también sucede. Sí. Buenísimo. Pues por ahí pónganos cuáles son sus dragones. Si nos quieren compartir, aquí Aldo ha dado algunos ejemplos, ¿no? Y sí, me hiciste pensar, por ejemplo, los nervios en la panza o hasta el dolor en la cabeza o las manos sudorosas, ¿no? Quizás, o el tronarnos los dedos, ¿no? Algunos que nos da por mover el cuerpo como si estuviéramos queriendo bailar, pero sin ritmo. Pues esta sensación de nerviosismo yo creo que también tiene mucho que ver con lo que vamos, ¿no? Lo que nos has venido a compartir de cómo identificamos estos dragones con el qué sentimos y luego qué ya no sentimos o de qué manera ya están domados o un poco sopesados, ¿no? Claro.
el domar en sí, Leticia, en mi caso, en mi caso, pues es algo que ha tomado tiempo, ¿no? Y es algo que tampoco significa que en un momento con las defensas bajas no me pueda salir la misma esencia de esa respuesta impulsiva, impaciente, ¿no? Pero en la mayoría de situaciones, pues está muchísimo más eh, controlada y acotada de cómo lo estaba antes, ¿no? Entonces, eh, pues esto en mi caso ha sido un trabajo de tiempo, ha sido un trabajo pues que a veces también vas haciendo como que ya no sin tener la idea o la esperanza de que un día resulte perfecto al 100%, sino simplemente es como, en mi caso es como es lo correcto. O sea, tengo que tener más paciencia con la gente de mi entorno, eh, tengo que poder manifestar cuál es mi opinión y defender mi punto de vista, pero sin desesperarme, ¿sí? Entonces ya ni por ellos, que también, pero sobre todo por mí y como un proceso en el cual cada persona llega hasta donde puede llegar según su conciencia, según su determinación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que sí puedo decir, y la gente que nos escuche, que se identifique con esto, creo que estará de acuerdo, es que qué bonito se siente cuando te das cuenta que has podido controlar un poco esa respuesta, ¿no? Que le has podido dar otra forma, porque pues, es lo que antes como decía un poco, ¿no? Es como esta sensación de, ostras, pues aquí eh, he ganado, ¿no? En libertad, he ganado en decidir yo un poquito más de control sobre mis reacciones, ¿no? Y eso se siente muy bonito, ¿no? Es muy placentero, es muy agradable. Ese cambio positivo invita a otros cambios positivos en otros ámbitos, transforma tu idea de quién eres y de cómo eres, de tal forma que en vez de estar cerrada y fija, es abierta y te planteas, bueno, pues si puedo cambiar esto, tal vez pueda cambiar otras cosas, ¿no? Claro. O pueda seguir enriqueciendo las cosas positivas, no todo es cambiar lo malo, también es seguir enriqueciendo lo positivo y ganar más herramientas positivas, ¿no? Pero es una sensación muy bonita y entonces ya al final eh, no es una carrera contra nadie y tampoco tiene relevancia cuánto tiempo has estado en eso. Yo en mis reacciones, en muchas de ellas, he estado mucho tiempo trabajándome y Mm. te digo que todavía se me pueden colar algunas, pero muchísimo menos, me doy cuenta, pido perdón, lo rectifico antes, no me quedo atorado en el nudo, ¿no? Entonces, como, bueno, pues yo estoy muy contento con eso y con la gente que viene a terapia, pues observo un proceso similar, si bien cada persona es diferente, ¿no? Claro, y es que a eso se resumiría a la parte del crecimiento personal, del desarrollo personal, el autoconocimiento, por supuesto, que bueno, son los tres, es lo mismo, las tres conceptos, y la madurez, y es lo que vamos viviendo, ¿no? A lo largo de nuestra vida, todos según las historias que nos toquen vivir, ¿no? Así es, Pues totalmente. gracias, Y que Aldo. cada historia es enorme, ¿no? Y cada historia no sabemos por qué es como es. Y simplemente, pues con eso, cada uno hace lo que puede. Exacto. Gracias, Aldo. Gracias. Coincido contigo. Es tan fácil decirlo, pero tan difícil practicarlo en realidad. En realidad, son cosas que nos suceden a todos en el día a día, en nuestra relación con las demás personas, eh, relación de cualquier tipo, porque con los hijos, con la esposa, con el esposo, eh, con la que llamas por teléfono y bueno, no sé, aquí en Perú, por ejemplo, llamas a la telefonía y estás 3 horas esperando a que te contestes, que llega un momento en el que dices, Dios, ¿sabes qué? Ay, ya está, me quedo con ese servicio defectuoso, no me importa ya, pero ¿sabes qué? Eso de estar llamando a quejarte, o sea, ya pierdes la paciencia, ¿no? Que es uno de mis dragones más fuertes ahí que van apareciendo siempre con el tema de la paciencia, hay que desarrollarla. Aldo, gracias por todas esas cosas que nos has comentado, que nos has compartido, que nos lleva definitivamente pues a mucha reflexión, a mucho trabajo, pues, ¿no? Interno, ¿no? De cada uno de nosotros en el día a día, porque esta cosa hay que trabajarlo a diario. No, no es que lo lees
lo practicas, lo escuchas y ya está. Si no, tienes que practicarlo y practicarlo y practicarlo. Y como dices tú, poco a poco se va a ir presentando menos o vas a saber tú también manejarlo mejor. Mm. Sí. Ahora, Sí, Aldo, una pregunta que de repente no tiene mucho que ver con lo que nos has regalado en este momento, sino con tu vida, ¿no? Un poco, es una pregunta que me gusta mucho hacer antes de cerrar el espacio, que es, una de ellas es, a ver, Aldo, ¿qué le dices tú a tu niño pequeño, a tu niño de ayer? ¿Qué le dirías uf, hoy? Hoy el Aldo, que ya sabe controlar sus dragones, que ya sabe afrontar con más herramientas estos retos de la vida. ¿Qué haces tú? ¿Qué volteas tú y le dices, oye Aldo? ¿Qué le dices? bueno, pues mira, lo primero que me cruzó la cabeza, para serte sincero, es que le diría algo así como, vales infinitamente más de lo que ahora crees. Ah, qué lindo. ¿Se lo dices a tus hijos? Sí, por supuesto. Pero es que a ellos no les digo eso porque ya les digo, ya les afirmo lo que valen, no en relación a lo que ellos creen, sino A afirmándoles lo que son, a lo que lo que son. valen, ¿no? O por lo menos con mis palabras y mis actos indirectos, eso es lo que les intento decir, sí. Eso sería una cosa. Y la segunda es que todo llega, que todo llega, que a veces se tardan más las cosas en llegar de lo que a mí me hubiera gustado, de lo que al Aldo impaciente, niño, adolescente, adulto le hubiera gustado, pero que las cosas sin duda llegan, ¿no? Y que me relajara más para disfrutar de otras cosas buenas que estaban ahí y que sin duda disfruté, pero que en otros momentos también me eché a perder a través de esos dragones y de algunas de esos retos que yo he tenido, ¿no? Qué lindo. Qué lindo lo que le dices a tu Aldo pequeño. Y la segunda pregunta, Aldo, para ya cerrar el tema. Si tuvieras la oportunidad de regresar a 5 minutos de tu vida, a 5 minutos en el pasado de tu vida, ¿a qué 5 minutos regresarías y por qué? Uf, pues tal vez regresaría a cualquier espacio de 5 minutos eh, donde, donde no, en ese momento no supe apreciar a la madre que tenía y la juzgaba y la oportunidad que tenía de estar con ella la desaprovechaba. A cualquiera de esos momentos que fueron muchos y que ahora que ya no está, pues, y con el paso del tiempo y la madurez que haya podido cultivar, pues lo veo muy diferente. Sí, Sin duda. perfecto. Gracias, Aldo. Gracias. Qué lindas tus palabras, qué sinceras realmente, qué sinceras, qué motivas Ujú. para, en realidad, bueno, en realidad para todos, ¿no? Y para todas las personas que nos están escuchando, dudo que también será igual. Gracias, Aldo. ¿Algo adicional que quieras regalarnos para que todas las personas que nos están escuchando y nos van a ver en el grabado lo puedan apreciar también? ¿Algún mensaje final que puedas dejarle a esas personas que están escuchándonos? Invitar a las personas a vivir la vida a pesar de todos sus retos con mucha valentía y con mucha alegría, porque las cosas bellas de la vida son muchas. Y decirles que si a alguien le puedo ayudar, pues que estoy cerca, que pueden ver mis datos en internet. Parte de mi vida está pública en internet, en mi propia página Tus web, y ahí tus están mis redes. datos en mis redes y en la página web, por si alguien siente sintonía y quiere contactar, con gusto le escucharé y conversaremos. Perfecto. Muchas gracias. Ya saben, ahí pueden contactarlo a Aldo. ¿Cuál es tu Instagram? Es Aldo Comunica, ¿no? No, es Espacio Impulso. Ah, Espacio Impulso, Espacio Impulso. Sí, Paso sí, Impulso Espacio y la Impulso web es. espacioimpulso.es, ¿verdad, Aldo? Espacio Impulso, perfecto. Espacio Impulso, sí, hay que dejarlo claro.
Bueno, Aldo, muchísimas gracias. Gracias, Leti, también. No sé, Leti, ¿quieras decir algo? Pues nada, gracias a Papacho Grande, a Aldo, es una persona entrañable, admirable, un gran amigo y bueno, un ser humano que está siempre, ¿no? Día con día buscando su mejor versión. Sigue así, Aldo. Gracias, Cristi, y Gracias. también a ti por el apoyo y por supuesto a Mujeres con Historias para Contar, por permitirnos, todos los días, ¿no? En diferentes partes del mundo, hacer conexión con historias y con temas que a todos nos pueden, ¿no? Causar algún tipo de impacto de inspiración. Muchas gracias a todos. Gracias, Muchas gracias Leti, a las dos gracias. y muchas felicidades a Mujeres con Historias por Contar, porque, bueno, pues todos tenemos mucho que aprender de todos y todos tenemos todavía, o hay muchas cosas que podemos beneficiarnos, ¿no? De escuchar historias de los demás y de sentirnos identificados por ellas. Así es que gracias por su labor de divulgar y de estar ahí semana tras semana. Gracias, Aldo. Gracias, Leti, por el gran invitado que has traído. Gracias realmente a todas las personas que nos han acompañado en el vivo y también a todas las personas que nos están viendo en el YouTube. No se olviden de darle like, hacer un comentario, compartir esta historia para poder informar a más personas y poder beneficiar a más personas. Si esto que has escuchado te resuena con alguien que tú conoces, mándale el link simplemente para que lo vea. Así que gracias a todos, gracias por todo el aporte. Y mañana, Mujeres con Historias para Contar América. Así que mañana nos volvemos a ver. Muchísimas gracias. Un Adiós, abrazo. a Papacho. Gracias, adiós a todos. Gracias. Gracias a todos.